Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y en esta ocasión vamos a analizar los circuitos aisladores de redes de primero y segundo orden. Antes que nada, en la descripción de este video te voy a dejar el link de descarga de este proyecto para que lo tengas en tu computadora y lo vayamos analizando paso a paso. Muy bien, aquí en la pantalla tengo los instrumentos de este proyecto. Tengo un generador de funciones al lado izquierdo y un osciloscopio al lado derecho. En el osciloscopio nosotros podemos ver tres señales que se grafican. En color amarillo tenemos la señal de entrada, que es una señal cuadrática, son pulsos. Y en color azul y rojo tenemos las redes de retardo. Una en color azul para el primer orden y una en color rojo para el segundo orden. Básicamente las redes de retraso lo que hacen es cambiar los cambios abruptos de tensión en la señal de entrada por cambios exponenciales suaves en la señal de salida, de tal manera que una señal cuadrática de entrada, que sería la línea amarilla, es sustituida por esta rampa creciente marcada en la curva roja, de tal manera que hay un efecto de suavizamiento y una especie de filtrado entre los cambios abruptos de la señal de entrada. Igualmente con la señal en color azul. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver paso a paso de qué se trata este circuito. Como nosotros vemos, tenemos aquí la señal de entrada que, como ya comentamos, va a estar conectada a un generador de señales para poder tener control de este parámetro, que forma una red de retraso de primer orden. Como vemos, la red de retraso se compone únicamente de una resistencia de entrada y un condensador conectado a 0 voltios. Esta unión de resistencia condensador es lo que crea las curvas de retraso de la gráfica de salida. Eso es así porque, aunque la señal de entrada esté cambiando drásticamente de positivo a negativo, el condensador demora un tiempo en cargar y descargar. Ese tiempo que demora en cargar y descargar depende de esta resistencia y del valor del condensador, ya que afectan la corriente que circula y el condensador se dependiendo de la corriente que se suministra, ya que almacena la carga en coulombs. Entonces, ese tiempo de carga y descarga es lo que produce las rampas decrecientes y crecientes de la señal de salida. Entonces, esas señales se envían a la parte de la entrada no inversora. A continuación, lo que se hace es utilizar un seguidor de señal, que es esta configuración que tenemos aquí, para convertir la impedancia de entrada que viene dada por esta resistencia y disminuirla a la salida. Básicamente está funcionando como un convertidor de impedancia, lo cual nos va a permitir tener una impedancia muy baja de salida, con lo cual podemos proseguir a la segunda red de retardo. Esta red de aquí se conforma por un sistema parecido a un integrador, ya que tenemos una resistencia de entrada y una resistencia de retroalimentación, lo cual hace funcionar este circuito como un amplificador inversor. Sin embargo, este capacitor de aquí lo que hace es tener también un efecto de retraso, ya que tiene unas curvas de carga y descarga que atenúan la velocidad con que cambia la señal de entrada, de tal manera que al momento de tener la señal de salida lo que obtenemos es una señal parecida a una onda diente de sierra, pero con funciones exponenciales crecientes y decrecientes. Este sistema de retraso lo que hace es impedir que la señal de salida cambie rápidamente entre estados altos y bajos, y que en lugar de ello lo haga mediante rampas controladas, que nosotros podemos determinar con los valores de estos capacitores. Como podemos ver aquí, hay una fórmula en la que podemos determinar el voltaje de salida promedio. Ese voltaje de salida va a ser igual a 1 entre 1 más j omega, que es la frecuencia angular, multiplicada por la resistencia y el condensador. Esa resistencia y ese condensador son estos de aquí. Entonces, con esos parámetros nosotros podemos ajustar esta fórmula y determinar exactamente el voltaje promedio de la salida que vamos a obtener. Muy bien, ahora vamos a analizar los puntos que están conectados en el osciloscopio. Tenemos como primer punto el voltaje de entrada, que va a ser una señal cuadrada.
Luego tenemos el efecto de la red de retardo de primer orden, que va a estar marcada como salida 2. Y luego tenemos el voltaje de salida propiamente del amplificador, que viene dado en esta terminal. Esas tres conexiones las vamos a ingresar aquí en nuestro osciloscopio para verificarlas una vez que entre en funcionamiento el circuito. ¿Qué es lo que yo voy a esperar ver en mi circuito de amplificación? Lo que yo voy a esperar es que, a pesar de que la entrada esté cambiando bruscamente de positivo a negativo, en la salida yo no obtenga esa señal cuadrada, sino que obtenga una señal filtrada que tenga rampas de crecimiento y decrecimiento, de tal manera que esos cambios bruscos desaparezcan y tenga una onda parecida a una diente de sierra. Si la frecuencia de la señal de entrada aumenta, el efecto de rizado puede mejorar, como lo vamos a ver a continuación. Yo voy a aumentar la frecuencia de la señal de entrada gradualmente y voy a ver cómo las curvas van a empezar a mejorar poco a poco. Ahí veo cómo la señal de salida ya no se asemeja a una señal cuadrada, sino que cada vez va cambiando debido a las curvas de retardo. Y aquí lo podemos ver. Vemos cómo la señal de entrada en este punto está cambiando directamente a positivo y se mantiene así por un tiempo. Sin embargo, la señal de salida avanza siguiendo un patrón exponencial hasta su valor máximo. A continuación, cuando se realiza el cambio abrupto al voltaje negativo, igualmente no tenemos un escalón, sino que lo que tenemos es una curva controlada. Entonces, como podemos observar, el efecto de retardo se cumple perfectamente. Por lo tanto, podemos ver que el circuito se comporta de manera adecuada. Igualmente, si yo sigo variando la frecuencia de las señales de entrada y de salida, voy a ver cómo se comporta el efecto aislador dependiendo de la frecuencia. Hay un límite para la frecuencia máxima que se puede ingresar en el circuito, y eso viene determinado y se observa en la señal de salida. Cuando se acerca a ese umbral, la señal de salida prácticamente se va a cero, lo que podemos comparar con un efecto de filtrado. Entonces, por una parte impide los cambios bruscos en la tensión de entrada y por otra filtra al momento de llegar a la frecuencia de corte. Entonces, este es el funcionamiento de nuestro circuito de aislamiento de red. Las ecuaciones de este circuito nosotros vamos a tratar de verlas en videos posteriores. Este de aquí va a ser la última entrega de este curso de electrónica analógica, en el que a lo largo de 20 capítulos hemos estudiado las configuraciones con amplificadores operacionales más importantes que se utilizan principalmente en proyectos de control y de instrumentación. Nos hemos enfocado principalmente en abordar los beneficios de cada uno de los circuitos, su estructura básica y la manera en que los podemos utilizar en un caso práctico. Y próximamente lo que vamos a hacer después de este curso es crear una continuación de este curso para ya armar los circuitos físicamente, ver los circuitos integrados que se pueden utilizar y ya tratar de realizar circuitos en protoboard y en tarjetas electrónicas ya para proyectos prácticos, como por ejemplo diseñar sistemas de acondicionamiento de señal para PLCs, para microcontroladores, sistemas de control PID, sistemas de medición, sistemas de automatización, y tratar de aplicar todos los conocimientos que hemos ido desarrollando a lo largo de este curso. Y
Finalmente o posteriormente me gustaría realizar un curso complementario donde se estudien todas las ecuaciones, ya que si al momento de que ya conocemos los fundamentos de los circuitos, luego ya sabemos cómo armar cada uno de los circuitos, pues ya nada más la última etapa sería analizar ya ahora sí las ecuaciones para calibrar exactamente el comportamiento de nuestros proyectos, ya que para proyectos de práctica pues no es necesario ser tan riguroso en los cálculos. Sin embargo, ya a la hora de implementar un proyecto en la práctica, pues ahora sí se justifica el requerir esa precisión, una precisión para nivel industrial o nivel de ingeniería, para que el resultado sea exacto, que se respeten los límites exactos de los requisitos que tengas para tu proyecto, pero eso ya sería para complementar. Ya que si no vas a realizar un proyecto con esas exigencias, pues no tendría caso el tiempo que se va a invertir en esa parte. Entonces, nosotros esperamos que este curso haya sido de tu interés, que te haya gustado y vamos a preparar las siguientes entregas. Entonces, de parte de todo el equipo de Franco Mecatrónica les damos las gracias y nos vamos a ver en una próxima ocasión.